Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando entre nuevos misterios, desapariciones, abducciones y todo tipo de eventos extraños, recorriendo el mapa en busca de nuevas historias. Eso sí, siempre acompañados de Alma Minguer, Un saludo, aventurero. Daniel Cordel, Un saludo, aventurero. Jaime Barón Un saludo, aventureros. y el que os habla, Víctor Vera. Y bien, pues tras saludar como es debido y presentarnos ante el capitán, nos adentraremos en la cabina de aviónica y manipularemos los comandos. Y como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de nuestra serie de grandes misterios, el vuelo MH370 de Malaysia Airlines. Y bueno, el vuelo 370 de Malaysia Airlines, o MH370, fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777-200ER, donde viajaban 239 personas. De estas, 227 eran pasajeros y 12 eran tripulantes. Desde el momento en que se perdió contacto con el avión, se inició el desarrollo de una operación de búsqueda y rescate que ha sido considerada la más larga de la historia, así como una de las operaciones de investigación y búsqueda más difíciles y costosas de la historia de la aviación. Tras varias semanas de búsqueda en aguas del Golfo de Tailandia y sus alrededores, donde se presuponía que había caído el avión, nuevas pistas indicaron que el avión había seguido rumbo al sur, adentrándose en el Océano Índico, lejos de tierra firme. Tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. Este tema es un tema que todos hemos vivido, ¿no? Como has dicho al principio, más o menos todos lo vimos en su día y seguimos un poquito el caso que fue sonado, pero conforme pasaba el tiempo, más y más sucesos extraños se iban dando, porque ¿de qué partimos? Partimos de la premisa de un avión que sale de Kuala Lumpur y no llega a su destino. Es un avión que se dirigía a China, Pekín, y no llega en ningún momento, es decir, se pierde. Es un avión que se pierde. No se sabe si se ha estrellado, si lo han secuestrado, si está en otro aeropuerto. Durante las primeras horas no se tiene ni idea de lo que está pasando. Cuando empiezan a pasar los días, empieza a darse una situación totalmente extraña en la que no sabemos si estamos ante un accidente, si ha caído al mar. No hay señales por ninguna parte y esto crea una amalgama de sentimientos en toda la comunidad internacional. Tenemos a las familias que están en los aeropuertos esperando sin saber qué hacer, pidiendo explicaciones. Tenemos a las aerolíneas, a los jefes de las aerolíneas tratando de dar una explicación cuando no tienen explicación para lo que está pasando. Y es un suceso súper traumático, ¿no? A todos los que hayáis seguido un poco la historia lo recordaréis, que fue un poco así. Nos daban las noticias con cuentagotas y cada vez nos aparecía una noticia nueva que desmentía la anterior o que hacía muy improbable la anterior. Y ninguna tenía sentido, porque es eso, la curiosidad de este hecho es que, de este caso, es que no tenían sentido entre ellas. Entonces, bueno, yo creo que es un caso súper interesante del que vamos a pasar a hablar hoy. Y espero que os guste, porque de verdad a mí me tuvo en vilo durante mucho tiempo. No en el mismo momento que pasó, pero un poco después me tuvo mucho en vilo. Y espero que lo disfrutéis. Yo, por lo que tengo entendido, el avión empezó como muy bien, se iba dando señales, pero luego hubo como que primero falló el transpondedor, y corregidme si me equivoco, y luego falló el AK o el ACAR, no sé muy bien cómo se pronuncia. Entonces, claro, según lo que cuentan los expertos, no pudo haber sido un fallo técnico, porque si hubiera sido un fallo técnico se habrían apagado los dos al mismo tiempo, pero sin embargo primero fue uno y luego más tarde fue otro. Entonces, de ahí quizás las teorías de un posible hackeo. Sí, no, si teorías y especulaciones sobre lo que ocurrió habían varios. O sea, por no adelantarnos, que supongo que las iremos mencionando, hubo muchísimos. Pero lo que decís, salió y los 90 segundos de la última transmisión que hicieron, me parece recordar que eran 90 segundos,
se pierde el contacto con él, cuando en esa última transmisión era todo normal, pero fueron 90 segundos y se pierde contacto por radar y por todos lados, y a partir de ahí pues empieza la búsqueda, llaman a diferentes sitios a ver si pueden contactar con ese avión desde diferentes aeropuertos por si era un problema de comunicación, y de ahí empiezan a haber varias teorías desde de la investigación de la búsqueda de ese avión desaparecido en el momento eso. A partir de ahí empiezan a especular y una descarta y sale otra y es una cadena de sucesos que van dando varias teorías. Bueno, según lo que se dice al principio, eso, el avión sale y cuando ya toca cambiar de zona, de torre de control, de la de Malasia a la de Vietnam, justo en el momento de despedirse de la de Malasia, ahí todo correcto, esa fue la última comunicación, y en el transcurso de pasar de una a otra, el tiempo de vuelo que hay en zona muerta, pues ahí es donde desaparece. Ahí en principio es donde, lo que decía Jaime, tanto el transportador como el Dakar se desconectan a la vez, cosa que es bastante extraña. Y nada, a partir de ahí empieza el misterio. Sí que es cierto que, claro, hay tantas teorías que hay quien dice que quizás puede que el fallo, todo esto fue debido a una gran incompetencia por parte del piloto, que no se hizo con los mandos, y entonces, pues para encubrir el fallo, pues se empezaron a ocultar datos, detalles, y es lo que tú dices, Alma, la información llegaba como a cuentagotas, y de ahí que pues la gente empezara a elucubrar y cualquier teoría puede ser tan válida como otra, hasta que de repente empezaron a surgir nuevas evidencias que hacían que se descartaba la anterior. Al final era eso, era pues que desaparece en el radar, lo empiezan a buscar. Cuando inician la búsqueda con ayuda de expertos de Australia, creo que era, empiezan a buscar en la zona y mientras están buscando se dan cuenta de que investigando a través de los radares militares descubren que el avión no había desaparecido ahí, o sea, no le había pasado nada ahí porque hace un giro y sigue volando en otra dirección, y eso es lo que ya les hace sospechar pues en otras teorías como el secuestro o el hackeo o muchas otras de eso. Y vamos a ir comentándolas ahora una a una ya lo que... Sí, luego otra teoría que también fue que también podía haber sido válida fue por un tema de hipoxia. Un motivo de ¿cómo es la palabra? Despresurización. Entonces, en un momento dado, si hubo realmente un fallo en el que dejó de funcionar el oxígeno, entonces los pilotos hicieron primero una bajada de altura para tratar de ganar oxígeno. Parece ser que no fue suficiente y eso fue lo que permitió que de algún modo debieron de activar el piloto automático y eso fue lo que hizo que el avión continuara su curso. Lamentablemente, el resto de tripulantes debió de sufrir más o menos la misma suerte. El oxígeno por el cual circulaban las mascarillas también falló y de ahí que no hubiera supervivientes. Bueno, si queréis hacemos un poquito el recorrido que hizo el avión. Va a ser complicado así sin mapa y sin... Bueno, para los que nos veis ahora en directo sí, pero para los que no nos vean luego en el podcast va a ser un poquito más difícil entenderlo. Pero bueno, más o menos el vuelo salió dirección noreste, desde Malasia hacia Vietnam, en dirección China. Y eso, y en el momento en el que hacía el cambio de vigilancia, de torre de control, se dice que el cambio hizo un giro brusco hacia el noroeste, volviendo hacia Malasia y entonces derivando el curso un poquito más hacia el norte, yéndose por el corredor hasta el Océano Índico. Voló ahí durante bastante tiempo. Se pierde ya el radar militar. Lo último que consiguió detectar el avión fue un radar militar y en ese punto ya no supieron nada más. Entonces ahí empiezan las teorías. Una de ellas dice que volvió a virar hacia el sur, yéndose hacia abajo, hacia el polo sur, y perdiéndose en mitad del océano. Y otra dice que hizo todo lo contrario, que derivó hacia el norte
y se metió hacia tierra y aterrizó en algún sitio. Entonces, tanto en una dirección como en otra, como lo que sucedió durante el vuelo que fue más o menos controlado, pues hay un montón de teorías de lo que se supone que le podría haber pasado al avión. Una de ellas es lo que ha comentado ahora Jaime, que era lo de la despresurización. Luego también estaba la hipótesis del terrorismo, que alguien lo secuestrara y hiciese esto. Luego un secuestro tal cual por parte o del capitán o de cualquier otro tripulante. Otra teoría es, o hipótesis, es la del suicidio del propio capitán con todo el avión. Se podría decir alguna más, ya nos vamos a lo de siempre, a ovnis y... Extraterrestres, vamos, dilo, Sí, que sí, estás sí, ansioso de soltarlo. nos vamos a todo lo otro. Pero vamos, lo que investigaron fueron estas. El secuestro se decía que lo que intentaron hacer o lo que hicieron fue meterse en el compartimento de aviónica del avión, que se ve que está justo antes de llegar a la puerta de los pilotos de la cabina. Hay una trampilla que parece ser que no está cerrada, está siempre abierta, está puesta la tapa, pero no tiene llave ni tiene nada para asegurarla. Entonces se ve que supuestamente se coló alguien ahí y desde esa sala se podía manipular todo el avión. Entonces se dice que desde ahí hicieron los giros y hicieron también que desapareciera el radar. E incluso en el momento en el que he comentado que ya no lo detectaban además, que podría haber ido hacia el sur o hacia el norte, pues se dice que manipularon también lo que sería la caja negra, y entonces el avión dibujó en su trayectoria lo contrario de lo que iba a hacer. Si iba para el sur, dibujaba hacia el norte, y si iba hacia el norte, dibujó hacia el sur. Entonces, desde ahí podrían haber hecho bastantes cosas. Y en ese entra también que si fueron hacia el norte y aterrizaron, pues el secuestro, el material que llevaba el avión, que me acuerdo que cuando se estaba dando en directo y en las noticias explicaban cosas, se ve que llevaba algún cargamento sensible. También se decía que habían personas con conocimientos o con información sensible que querían hacerlas desaparecer. Entonces, por ese caso podría haber pasado con cualquier cosa. Pero hay una cosa, perdón, solamente deja que antes de que continúes tú, porque es que hay una cosa que me llama la atención. O sea, la del secuestro, o sea, el objetivo siempre de cada secuestro es luego pedir un rescate, pero no nos consta ningún tipo de rescate. Entonces, a lo mejor puede que empezara siendo un secuestro, pero luego, por lo que fuera, el asunto se les fue de las manos y acabará siendo un secuestro fallido. Porque no nos consta de que luego los bandidos o los criminales contactaran con las autoridades. Dentro de lo que dices hay una teoría de la que hablan de que había un cargamento secreto y lo que buscaban secuestrar y quedarse era ese cargamento. Más que un secuestro era un robo. Las consecuencias era llevarse todo el avión, pero no. Ok. Vale, yo lo que quería comentar es respecto de lo que ha dicho Víctor al principio, que él no se sabía si el avión, después de la pérdida de la comunicación, que pasó creo que 1 hora y media después de su despegue, me parece que fue la última comunicación. Después de la última comunicación que se tiene del radar, desaparece de la vista de los mapas. Entonces, ¿qué pasa? Que como no sabían exactamente ni generalmente hacia dónde podía haber ido el avión, cogieron una red de satélites que se llamaba el Inmarsat, que no se usaba para hacer ese tipo de triangulación, pero en este caso sí que lo hicieron, y una serie de expertos estuvieron durante varios días triangulando cuál sería la posible, la manga que podía haber cogido el avión para ir, ¿vale? No se podía determinar hacia dónde había ido, pero sí hacia qué caminos podía ir. Y este fue el Inmarsat el que dijo, bueno, pues puede haberse ido calculando el combustible que tiene, la autonomía que tiene para aguantar, porque claro,
Si no reposta, tiene un combustible limitado. En el momento en el que se acaba, abajo, ¿no? Calculando lo que tenía de autonomía y el punto desde el que fue el último golpecito del radar y lo que decía el Inmarsat, pues se planteó la hipótesis de que o se fue hacia el Índico, hacia el sur, en cuyo caso es catástrofe total, porque eso es meterse en el océano y ahí no hay absolutamente nada, no hay tierra, no hay nada. O sea, hubiera acabado en el mar, sí o sí. O se iba hacia el norte y se metía ya hacia el continente asiático, que aquí ya hay teorías de que pudiese haber llegado hasta incluso Rusia, los Urales y demás, ¿vale? Quería aclarar este punto porque es importante. Este viraje de arriba abajo lo dijo este estudio sobre el Inmarsat, ¿vale? Y hablamos de que esto es planteamiento hipotético, porque no hay una prueba física de que haya ido ni para un lado ni para otro. Luego veremos que sí que hay restos, han aparecido restos, pero tampoco se ha determinado que esos restos pertenezcan a este avión, porque no hay no hay nada que fehacientemente determine que se trata de este avión, los restos que encontraron. Y tampoco cuadra por la zona. Entonces son cosas como muy raras, ¿vale? Y ya al margen de eso, pues todas las teorías. El hecho es que el avión salió, voló, dio su último adiós y desapareció para siempre. Y ya no se ha vuelto a saber de ello. Y las 200 y pico personas que iban a bordo, tanto tripulantes como cabina, también desaparecieron y no se ha vuelto a saber. Bueno, los familiares, como sabéis, estuvieron durante años y de hecho yo creo que siguen a día de hoy, porque a día de hoy siguen queriendo reavivar la investigación, luchando porque se hicieran más prospecciones, que se buscase en los puntos en los que se creía que se pudiera haber caído al mar, etcétera, etcétera. Entonces, a día de hoy tampoco sabemos. Las familias no saben si sus familiares efectivamente han muerto o no han muerto. Entonces, ese es el gran misterio, ¿no? De hecho, este vuelo, el Malaysian Airlines, se considera como el mayor misterio de la aviación de nuestros tiempos. O sea, ahí se queda la cosa. Hombre, vamos, no nos debe sorprender en absoluto. O sea, pequeño inciso y ahora volvemos al misterio. Este hecho, si no me equivoco, fue el desencadenante de la serie Manifest, en una serie de Netflix en la que más o menos se trata algo parecido, con la diferencia de que, pues bueno, la historia de Manifest va por otra vía, ¿no? Es cierto que el vuelo desaparece, pero luego, pasado unos años, vuelve a aparecer, pero claro, ya os podéis imaginar el percal, ¿no? Los pasajeros vuelven y se dan cuenta de que ha habido un desajuste en el tiempo y que cuando llega cada uno al respectivo destino, pues han pasado, ya no me acuerdo si eran 5, bueno, no lo sé, pero porque nunca me la he visto, pero más o menos yo creo que este hecho fue lo que incitó a los creadores a hacer esta serie. Podría ser. Pues ya lo de Manifest se va un poco por otras partes, pero sí. Sí, a ver, es un poco como todo, ¿no? Aprovechas un poco un acontecimiento, pero claro, luego a la hora de plasmarlo siempre es un poco difícil de llevarlo a cabo, ¿no? Y luego pasa lo que pasa, ves las audiencias y se te puede ir de las manos. Sí, porque plasmarlo tal cual igual se hubiese hecho bastante corto. Sí, La serie. sí, un corto o algo así. Una de las cosas que más me hizo pensar fue el hecho de un detalle que no se tuvo muy en cuenta. En general por nadie se comentó, pero tampoco se tuvo muy en cuenta, que los familiares, cuando el vuelo ya había desaparecido y habían pasado unas horas y había completo silencio de radio, es decir, estuvieran donde estuvieran, no podían seguir transmitiendo, recibieron tono de los móviles de la gente que iba en el avión. Quiero decir, o sea, cuando era imposible que esto sucediese, llamaban a la gente del avión y recibían tono, ¿vale? Y esto es súper desconcertante. De hecho, se cuenta que incluso uno de los familiares recibió una llamada de alguien del avión, de su padre, no sé si era su padre, su madre o algo así. Padre, sí. Y no llegó a contestar, pero recibió la llamada. Entonces, claro, ahí se fueron a full contra la organización, contra la aerolínea, porque es como, ¿cómo es posible que nos digáis que el vuelo ya está totalmente perdido, esté donde esté,
y estemos recibiendo tono de los móviles, cuando no deberían dar ningún tono porque o están espachurrados o según las indicaciones que nos dais, ¿no? Entonces eso a mí me hizo pensar muchísimo. ¿Dónde estaba esa gente en ese momento? Al final es lo que dicen, después de que desapareciera el contacto estuvo horas volando, o sea, no fue un 5 minutitos 10 de vuelo, fueron horas. Incluso otro avión que había por la zona que dijeron a ver si se podía contactar, dijo que intentaron contactar con tal también y que lo único que se oían eran interferencias. O sea, se oían solo interferencias por radio de los aviones. Puede ser que hackearan la señal de alguna manera y luego pues hubiera un fallo técnico. No sé, o sea, fue bastante perturbador. Y luego hablando de una cosa que has dicho tú, Víctor, me lleva a otra posible teoría y es que a lo mejor algunos pasajeros puede que no fueran quienes decían, ¿no? De hecho, creo que parece ser que luego repasando la lista de los pasajeros había un par de ellos que tenían pues documentación falsa. Entonces quizás ellos tuvieron algo que ver con el hackeo, con el fallo del avión. Y nada, pues el hecho de que estuvieran ahí puede que no fuera una coincidencia. Sí, supuestamente eran dos. Uno que le robaron el pasaporte a un austríaco y a un italiano, otro. Así que habían dos personas ahí que no eran las que decían ser, así que igual esto puede tener algo que ver. También más adelante, años después, también se tumbó otro Malaysia Airlines en Rusia. Y decían que dentro del avión del que estamos hablando hoy, habían 2 o 3 rusos, creo que eran, que estaban puestos bastante estratégicamente como para empezar a hacer lo que he comentado antes, lo de meterse en el de aviónica. Y es una de las teorías que tienen, que podría ser que lo planearan así. Lo que comentabais de los dos inmigrantes sí que es verdad que se tuvo en cuenta, pero también estuvieron investigando sobre ellos y eran simplemente que o sea, dice que no eran de ningún grupo terrorista ni nada, o sea, los investigaron a fondo y se ve que simplemente eran inmigrantes que buscaban asilo en otro lado. Lo que sí que es verdad que también mencionaban que había un tripulante muy metido en temas de informática y bien preparado y ingeniero de no sé qué, y que ese sí que tenía la posibilidad la habilidad de hackear el avión. Pero claro, desde los asientos de los tripulantes también dicen que era imposible poder hacerlo. Primera teoría que se tuvo, que es la que más repercusión dio al principio, era poner de villano al piloto. El piloto fue en el que recayó toda la culpa nada más empezar la investigación. Se decía que el piloto fue el que había secuestrado el avión y lo había hecho con un motivo simple, que es el suicidio, ¿no? Entonces el hombre se empezó a investigar si es que tenía algún antecedente psiquiátrico, si estaba con depresión, etcétera, etcétera. No se descubrió nada, pero la primera teoría era esa, ¿vale? Que, por supuesto, al hombre y a sus familiares dieron la reputación completamente. Luego se dijo que no, que esto no tenía ningún sentido, no había lugar a esa teoría. Y más tarde surgió otra cosa muy curiosa, y es que este piloto, sabéis que hay simuladores de vuelos y demás, tenía en su casa un simulador, y en el simulador encontraron una simulación que había hecho antes de morir, en el tiempo previo a todo esto, en la que había simulado un viaje por el corredor Índico hacia el sur, ¿vale? Lo que hemos dicho. Entonces ahí se destaparon de nuevo todas las alarmas, en plan de, se hizo una simulación hasta ahí, qué casualidad, ya lo tenía preparado, etcétera, etcétera. Después se volvió a desmentir que esto fuera así, que era, bueno, que es que realmente el problema de esto es que hay tanta desinformación que no te puedes creer nada a pie juntillas, porque un día te dicen una cosa y al día siguiente te dicen otra. Entonces, lo que sí está claro es que la figura de este señor, del piloto, ha quedado muy, muy vilipendiada, como que era una posible causa, ¿vale?
Esa fue la primera, luego se dieron muchas más. Sí, o sea, básicamente hicieron... A ver, claro, en este tipo de cosas o incidentes, siempre lo típico, es necesario encontrar un chivo expiatorio. Entonces, pues bueno, arremetieron contra el primero que vieron, ¿no? El piloto era el que estaba más cercano y arremetieron contra él, ¿no? Luego también, por ejemplo, otro pequeño inciso, sí que es cierto, por ejemplo, con Sully, también, que hubo también un fallo técnico, si recordáis la película, pues quisieron arremeter contra él, pero luego el tío dijo, un momento, vamos a repasar las cosas, los documentos, y se demostró que él había tomado la decisión adecuada, le había tomado junto con el copiloto la decisión correcta, y al final pues fue eso, un fallo técnico del avión que puede, que pues bueno, siempre este tipo de máquinas tienen pues eso, un porcentaje de error. Tal vez fuera lo que sucediera esta vez, pero lamentablemente a lo mejor en este caso pues no tuvieron tanta suerte, porque en el caso de Sully, si recordáis, les pasó justo al inicio, en este caso fue en pleno vuelo, y entonces puede que se les viera, les pasara todo al mismo tiempo, desencadenara un efecto dominó que fuera error tras error, los pilotos trataron de sacar o de hacer lo mejor que pudieron, y a lo mejor puede que fuera simplemente eso, se produjo un error en cadena y a la que ninguno de ellos sobrevivieron. Los pasajeros tratarían de llamar por sus móviles o de hacer algún tipo de contacto con sus seres familiares para pedir auxilio, pero por lo que fuera fue todo en vano. Pero al final lo que comentáis, el error humano es difícil porque el avión estuvo sobrevolando, cambiando el rumbo y durante bastante rato sin comunicación de ningún tipo. El del secuestro también se descartó porque luego ese avión como desapareció, una llamada de rescate bueno, claro, si buscaban la mercancía peligrosa o secreta que viajaba ahí, eso no se haría público, eso se debió de tapar si fue por eso. Luego el terrorismo tampoco, nadie reivindicó eso y lo primero que hacen es reivindicar el acto terrorista. Entonces, la despresurización, estamos en la misma. Si fue cuando perdieron la comunicación con el avión, ¿cómo puede ser que luego, ahora, después de un buen rato, volviesen por el radar militar, tener contacto del vuelo de ese avión? No pudo haber despresurización. Entonces, al final, las teorías que iban dando se iban anulando, y como la del piloto, al principio arremetieron con él porque también tenía problemas familiares, decía, por su divorcio, no sé qué, y depresión, pero también se desmintió al final investigando a fondo lo del piloto, y es que todas se acababan eh, como que no tenía ninguna lógica exacta ninguna de ellas, no podía ser ninguna de ellas al 100%. Es como... Sí, que tenían. Sí. No, iba a decir que es como el caso del paso del día en Love, que en teoría que sacaban, teoría que tenía menos sentido que las anteriores, porque una se pesaba con la otra y solo explicaban una cosa en concreta y era imposible que encajara con el resto de sucesos, ¿no? Entonces era algo parecido a esto. Luego lo que decía Alma al principio, que igual a día de hoy aún se está investigando, y es así, porque tenemos al padre que es el padre de la familia francesa que iba dentro del avión, lo denunció para investigarse desde Francia. Y Francia lo que tiene es que no pueden dejar de investigar hasta que saquen la verdad a la luz. Así que supuestamente y oficialmente y legalmente desde Francia siguen investigando el caso. Así que igual en algún momento sale alguna cosilla por parte de ellos. Pero vamos, que creo que será bastante difícil ya, pero nunca se sabe. Bueno, y hablamos de los restos. Cuando pasó el tiempo, yo no me acuerdo exactamente cuánto, meses me parece, o incluso un año, me lo podéis corregir, salió a la luz otra vez, volvió el tema a los noticieros porque supuestamente habían encontrado trozos de ala, habían encontrado trozos de un avión que podía responder al vuelo MH370, porque lo encontraron en la isla, no me acuerdo cómo se llama, es una isla del Índico. Por las corrientes, si se hubiera estrellado, como ellos creían, por ejemplo, porque
se sostuvo durante mucho tiempo que el final de ese vuelo había sido en el Índico Sur y al estrellarse ahí por las corrientes podía haber llegado hasta ahí los restos y demás, ¿vale? Se encontraron. La manera en la que se encontraron también es un poco extraña, lo estábamos comentando antes de empezar el podcast. Un señor que se supone que se denomina a sí mismo un aventurero, ¿no? Es un hombre que está por ahí, realmente no sé muy bien quién es, pero resulta que se interesó por el tema y empezó a preguntar, a indagar cuál sería el mejor sitio para buscar, si se hubiera producido el accidente en los puntos en los que ellos estaban haciendo las búsquedas. Recordad que estaban haciendo búsquedas sin parar, sin reparar en gastos casi, con barcos y demás. ¿Dónde podían haber ido a parar, ¿no? Entonces, una asociación meteorológica, creo que fue, le contestó que en tales islas podían llegar, ¿no? Entonces el señor parece ser que se personó en una playa de esas islas y a las 2 horas de llegar ya había encontrado un resto. A ver, a mí eso me parece rarísimo, perdonad que os diga, pero hola, eso me parece comedia, ¿vale? Sí, fue en la isla de Reunión, Eso, de Reunión. cerca de Madagascar. Sí, a mí eso me parece, pues, es opinión mía, pero muy, muy cogido por los pelos. Encontraron restos, pero claro, eran restos que tampoco se podían atribuir claramente al Malaysian Airlines. No se podían atribuir porque no había ningún identificativo. De hecho, encontraron una parte del ala y en esa parte se supone que había una pieza en lo que es junto a la ventanilla, creo que era, donde hay un número de serie, ¿no? Y este número de serie hubiera respondido a la avioneta. Pero, curiosamente, esa pieza, que además está sellada y está de tal manera en el ala que eso no se puede caer, es como que no es una pieza móvil, no estaba. O sea, era el ala virgen, o sea, podía ser el ala de cualquier avión. ¿Por qué no estaba? Otra cosa muy extraña. Claro, empezaron a salir restos y playa a la que iba este señor de distintos países cercanos, playa en la que encontraba restos de avión, así como, ¡oh, mira! Entonces a mí eso me pareció muy, muy raro, ¿vale? Y tan raro era que realmente tampoco se le dio tanta trascendencia finalmente. Al principio sí que, oh, sí, son los restos de tal, pero después quedó en entredicho porque no se podía corroborar. Entonces, nada. Sí, creo que al principio la encontraron en Reunión, luego lo mandaron hacia a la costa de Mozambique, creo que fue, y allí encontró más restos, y luego de allí preguntó y ya volvió aquí a Madagascar y encontró más cosas o algo así, creo que fue la ruta que hizo el aventurero este. Claro, es que, fijaos, es una sola persona que busca en países enteros, se va a una playa en concreto de esos países enteros y justo a horas y simplemente por ir por ahí ya encuentra, cuando se estaban haciendo búsquedas súper concienzudas con todos los medios durante mucho tiempo y por terrenos muy amplios y no se encontró absolutamente nada. Pues a mí este en concreto me parece como una farsa, ¿vale? No lo sé qué pensáis vosotros, pero a mí esto no me parece. De todas las explicaciones me parece la menos plausible. Yo, de hecho, mira, no lo quería decir, pero es que con la nueva información que has dicho, yo me veo obligado a decirlo. Existe la teoría de que puede ser que haya sido todo un montaje. Y ahora veréis, me explico. Puede ser que en el avión hubiera terroristas o determinados objetivos militares. El objetivo fueron ellos. Entonces, de alguna manera consiguieron hackear el avión desde fuera. O pongamos que programaron el avión para que fallara a una determinada distancia. Esto, a ver, yo no sé cómo podrían hacerlo, pero seguramente que se puede hacer hoy en día. Si programan a las BlackBerry para que fallen a un determinado tiempo, pues que esto además se demostró que esto era verdad. Entonces, ¿por qué no podrían haberlo hecho con un avión? Programaron el fallo técnico. No podían entrar ni salir de comunicaciones. Luego cogieron y lo derribaron. El objetivo era acabar con aquellos terroristas. Eran tan peligrosos que era necesario una acción militar. Y entonces, luego lo encubrieron con todas estas teorías. Y luego es lo que tú dices. ¿Cómo es posible que un hombre
descubrió por ciencia o por intervención divina, descubriera todos estos restos a la primera. ¿Por qué? Porque ese hombre formaba parte del equipo, formaba parte de la operación y per se sabía dónde buscar. Le dijeron las coordenadas más o menos exactas, o a lo mejor eran las coordenadas de otro avión que en su momento estaban por ahí. La cuestión es que seguramente ese hombre formaba parte de la agencia, en caso de que esta teoría sea cierta, pero es que cada vez, o sea, sabemos la naturaleza humana y sabemos que el humano es capaz de hacer cosas muy graves. Por lo tanto, esto, a mí, es lo que estoy de acuerdo contigo, Alma. Estos últimos datos que has aportado me suenan a puro montaje. Al final, a ver, yo no creo que contraten a un tío que se hace pasar por un superaventurero en búsqueda de restos para que su farsa coja peso, porque eso lo que hace es precisamente lo contrario, perderla. Si tú dices que tu equipo de investigación ha buscado por todos lados con los medios que tenían y demás, y encuentras los restos y das una excusa de que se ha estrellado y ya está, era más fácil que poner a un aventurero random de que nadie conoce de nada para que su coartada coja peso. Me parece, si esa era su idea, de muy pocas luces. Sí que es verdad que al final la teoría conspiranoica de una tapadera y ir sacando balones fuera con todas las explicaciones de todas las posibilidades para marear, puede ser que quisieran ocultar algo, ya sea porque se estrelló por un fallo que no quieren admitir, ya sea porque transportaba algo que no querían, da igual el motivo, puede ser que lo hayan ocultado. Explicaría, pues eso, por qué se inventan tantas teorías para despistar. Y luego estarían las teorías alienígenas extraterrestres, que eso, como no se puede demostrar, también podrían explicarlo todo. Pero son las dos únicas que podrían explicar. La de ocultar información a base de tirar balones fuera con varias teorías, y la de los extraterrestres. Las otras, al final, si alguna de ellas es cierta, no acaba de encajar del todo ninguna de ellas. Y lo dicho, lo del aventurero, si esa fue su maravillosa idea, no sé yo, creo que hasta yo podría pensar alguna teoría más buena para que hubiese una coartada mejor. Llámame loco. Ah, sí, se columpiaron con ese último detalle. Se les acabaron las ideas, ya estaban cansados de pensar, pues hacemos esto y ya está. La papelera estaba llena de papeles y de rayajos de ideas que no servían para nada. A ver, también cabe la posibilidad de que el señor lo que quisiese es fama para sí mismo y orquestase encuentros para parecer como el Indiana Jones que encuentra lo que todo el mundo está buscando, ¿vale? Sí. Sí, a ver, pueden aparecer restos, pero la cuestión es que lo que pasaba con este señor es que llegaba, aparecía ahí en un país que no conocía de nada, llegaba a una playa y encontraba directamente cosas. Llegaba en otro país a una playa y encontraba directamente cosas. O serendipia, de repente. Y a mí eso me parece muy, muy raro. Me parece... Puedes tener conocimientos y decir, mira, yo conozco el mar, voy a estar días buscando por esta zona o tiempo y a lo mejor encuentro algo, pero llegar y besar el santo es raro. Necesitarás equipo, necesitarás personal, necesitarás dragar un montón de zonas, necesitarás recorrer un montón de kilómetros, no llegar y... ¡oh! Y no solo una vez, porque si dices una vez, dices, pues mira, tengo suerte, soy muy suertudo, pero que te pase en todas las veces que vas, dices, a mí esto me huele un poquito raro. Es un mago. Es como el viajero en el tiempo de TikTok, nadie lo cree. Luego cogieron de los restos que recuperó, vieron los números de cada trozo que tenían de fabricación y de todo eso. Y de todos los números que habían impresos, creo que solo coincidía uno. Que puede ser que coincidiese de que había salido de la misma fábrica o del mismo paquete de materia prima. Era lo único que vieron que concordaba con el avión que se había perdido. El resto de números no tenían nada que ver. Así que puede ser que formase parte. Puede ser, pero de los restos que encontró es bastante complicado que fuesen todos del avión ese. Sí. Es muy Luego está la tercera teoría. un resto. A ver, sí, no es tan extraño si se hundió en pleno océano. Si se hundió en pleno océano Índico, en medio de ninguna parte, de ahí no encuentras nada. Y yo creo que, sinceramente, eso es para mí,
esa es la opción más plausible. Porque si hubiera sido un derribo, ahí sí que habría restos. O los tendrían que haber tapado muy bien. Porque en el mar de China, esa zona es una zona muy, muy, muy de mucho trasiego. Muchos vuelos, muchos barcos, muchas operaciones militares. Justamente mientras estaba pasando todo esto, había operaciones militares por la zona, o sea, de entrenamiento. O sea, que es una zona muy boyante. O sea, ahí sí que se tendría que haber encontrado algo, sí o sí, porque está todo, ¿vale? Si no se encuentra nada, en el caso de que hubiera acabado en el Índico Sur, al final, ahí donde nadie veía el sol, pues ahí sí que no encuentras nada, eso es lógico. Pero es el único motivo. Eso, o que desapareciese de verdad por otras razones, como que entrase por un portal dimensional, Bueno, abdujeran los extraterrestres, o que realmente acabase en los Urales y toda esa gente no se sabe qué ha pasado con ella. o podría ser que haya por ahí un triángulo en las Bermudas y haya desaparecido y ya está. También puede ser. En el caso hipotético de que haya ido hacia el sur, hacia el Índico Sur. Claro, pero no explica la razón por la que viraron en el mapa después de perder. O sea, sí que es verdad que si desaparece y desaparece, ya está, pues puede ser un portal, puede ser extra, pero es que cambiaron el rumbo, estuvieron volando. O eso, o se inventaron esos últimos datos, pero si estuvieron volando, si desapareció sin más, vale, pero es que luego voló. ¿Qué explicación se da a que vuele aleatoriamente en direcciones sin sentido a lo que iba y luego desaparezca? O que se estrellase sin más, sí, se podría haber estrellado y en el océano no tienes por qué encontrar restos si se ha ido al fondo del mar. Pero primero tuvo que desviarse. ¿Por qué? Sí, exacto. Es que un avión no se desvía de su ruta. Nunca. Tiene que pasar algo muy, muy, muy grave para que se desvíen de su ruta. Y este se desvió completamente. O sea, no hizo un viraje, digamos, vamos a buscar... No, es que se desvió de pleno. Eso ya de por sí es lo más raro. Y lo que habría que tratar de dilucidar. Porque Bueno, aquí mira, en el chat nos dice Gabrielius, ¿os imagináis que de repente un día reaparece y pide permiso para aterrizar? Esto es lo mismo que contamos en el episodio que hablamos del Triángulo de las Bermudas, creo que fue, del avión con pasajeros que salió, creo que de Chicago, del sur creo que de Florida, y iba hacia México o a Venezuela, no me acuerdo. Era un vuelo que salió tan tranquilamente hace mogollón de años, cuando los aviones de largo recorrido aún eran de hélices, y no me acuerdo cuántos años después, creo que eran 20 o 30, 40, 50, no me acuerdo, años después, pidió aterrizar en el aeropuerto donde se supone que iba, y supuestamente aterrizó, y por lo que explicaron, el piloto de ese avión se asustó tanto al ver el alboroto que se generó cuando aterrizaron, que cogió y se largó otra vez. O sea, no paró el avión. Volvió a la pista y se largó. Y lo volvieron a perder de vista para siempre. Entonces, a lo mejor les pasó a estos algo parecido. Que entraran en algún bucle temporal, los instrumentos se volvieran locos, el capitán corrigió la trayectoria y esa corrección pues fue desviarse hacia donde se fueron. Y después volvieron a desaparecer, volvieron a aparecer y ya por último, ya no se sabe dónde están. Si se puede dar un caso, un fenómeno de este estilo, ¿por qué no se pueden dar más? Entonces... La leyenda urbana dice una manía. Sí, a ver, la gracia que tiene este vuelo que estamos comentando es que es contemporáneo nuestro. Es de hace unos pocos años. Y de hecho, yo he visto al chat y a todos los que estáis presentes a que busquéis exactamente en qué situación está ahora mismo la investigación, porque sé que ahora, a día de hoy, hay investigación abierta. Yo, fíjate tú, el caso... Tengo una pregunta, porque es una duda que ahora me está corroyendo. ¿Se quedaron sin gasolina? ¿Se quedaron sin combustible? Esto es un dato que ahora que lo pienso no he conseguido descubrirlo. ¿Quién el vuelo este? ¿El del MH370? Sí, justo, porque efectivamente a veces cuando por lo que sea un avión se queda sin combustible, entonces
eso podría explicar un cambio tan extremo dijeron, estamos muy lejos de tierra, vamos a dirigirnos a la tierra, al aeropuerto más cercano, y que de ahí que cogieran y girara de esa manera. Esa es una posibilidad. Y la segunda posibilidad fue que, por lo que sea, los secuestradores pues se hicieron cargo en el avión, pero la señal a partir de entonces, pues por lo que sea, dejara de funcionar, o puede que fueran ellos mismos los que lo desconectaran. Entonces, llegados a este punto, los pasajeros, ¿qué hacen? Entran en acción. Cogen y algo parecido al avión que se estrelló con las Torres Gemelas. Los pasajeros consiguen vencer a los secuestradores, pero no consiguen manejar el avión y el avión pues aterriza en el mar. O sea, desaparece básicamente. O sea, yo creo que podría haber sido así. La gasolina decían que sí que tenía combustible para seguir, eso no era el problema a priori. Pero si tú te quedas sin gasolina, también es casualidad que no te hayan repostado bien y que se te jodan las comunicaciones en el mismo traje. Entonces, si te quedas sin gasolina, lo primero que haces es avisar, voy a dar media vuelta porque no me habéis repostado bien. Y luego, a lo mejor al dar media vuelta, te quedas sin gasolina y acabas estrellándote. Puede ser. Pero que se te fastidien las comunicaciones justo cuando te quedas sin gasolina, eres el gafe de los gafes, ¿eh? Sí. No, la gasolina llegaba porque iba hasta Pekín. Son 6 horas de vuelo. O sea, tenía 6 horas de combustible en principio. Tenía 8, creo recordar. Sí, por eso que... 8, y había salido hace hora y media, o sea... imagínate. Le quedaban casi 7 horas de vuelo por lo que decían de gasolina. Entonces, ¿qué es lo que más o menos se detectó que podía haber volado luego en otras direcciones? O sea... Pues entonces es más plausible lo segundo que he dicho, que en un momento dado los secuestradores cogen, suplantan al piloto, al copiloto, o lo que fuera, y secuestran el avión. Los pasajeros entran en acción, hay una trifulca, hay una auténtica pelea que hace que el avión se descontrole, y en pleno de ese debate, pues, o esa pelea, algunos pasajeros que tratan de pedir auxilio, no hay señal, y el avión acaba en el mar. Que también podría ser posible. Bueno, en definitiva, que todo está en el aire, no hay nada claro. Hay muchas teorías que podrían ser o que incluso son muy descabelladas, pero como no se sabe nada, pues todo está abierto. Así que, si os parece, lo vamos dejando por aquí. Bueno, pues tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la cabina del avión en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales para contactarnos. Aquellos que nos escuchéis en diferido, podéis venir a nuestro directo de cada semana, a nuestro tweet de saga-galdin a las 7 de la tarde, todos los viernes hora española, donde grabamos el episodio y tenemos el chat para que nos comentéis cualquier cosa. Luego tenemos nuestro servidor de Discord, que es Saga Galdin, todo juntito. El Instagram y el TikTok de Alma es @alma_mínguez. El Instagram de Jaime es @jbarongrau, barón con B. Y tanto a Daniel como a mí nos puedes encontrar en Instagram o en cualquier otra red social como @sagagaldin, todo juntito también. Nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. ¡Buen viaje, aventurero! Gracias, una semana más. Espero que os haya gustado este misterio y nos vemos la semana que viene, aventureros. Pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene. Buen viaje, aventureros. Pues lo dicho, pasajeros, abróchense los cinturones porque esto va a ser un aterrizaje bastante forzoso.